El verano pasado construí un remolcador catamarán autónomo solar para enganchar a mi kayak inflable y arrastrarme por los ríos de Seattle. Aunque definitivamente fue una idea divertida y novedosa, resultó que lidiar con dos barcos era exactamente el doble de problemático que lidiar con un solo barco, especialmente al intentar atracar y lanzar y cosas así. Entonces este año opté por algo más práctico. ¿Y qué es más práctico que un Boston Whaler Super Sport de 13 pies de 1972? Resulta que casi cualquier cosa es más práctica. Más práctico que el anterior. Lo encontré bastante barato en Craigslist, pero era un verdadero proyecto de restauración y necesitaba mucho trabajo antes de que pudiera navegar. Mi plan es eventualmente añadirle motores eléctricos y paneles solares a los lados para usarlo en largos viajes de campamento en barco y actividades similares. En realidad, el diseño de casco de los Boston Whalers no es óptimo para mis necesidades, ya que están diseñados para estabilidad a altas velocidades y no para eficiencia a bajas velocidades, que es lo que buscaré la mayor parte del tiempo. Pero quería algo que también pudiera usar para conducir a mayor velocidad y que fuera fácil de transportar y almacenar, y resulta que este es un bonito y pequeño bote compacto, así que compré este y lo remolqué a casa. Esa experiencia fue toda una aventura. Estoy a mitad de camino de Portland a Seattle. Decidí arrastrarme por aquí y mirar alrededor, y no parece muy bueno. Debería haber inspeccionado eso más de cerca antes de comenzar el viaje. Pero el remolque volvió con los ejes intactos, así que todo está bien si acaba bien. Mi meta para este año es restaurar este barco y echarlo al agua, pero instalaré los paneles solares en invierno. Obtuve 6 paneles solares flexibles de 175 vatios de Renogy. Estos se unirán a los lados como alas plegables y desplegables. También obtuve su controlador de carga rover, seguimiento del punto de máxima potencia de 60A y una de sus baterías de litio y fosfato de hierro de 24 UM. Probaré diferentes baterías para este barco, incluyendo el impresionante paquete de iones de litio 12S8P2170 de Dock Battery en Portland. Agradezco a ellos por brindarme esta excelente batería. Lo probaré en los siguientes videos. Y un saludo a Colin Fox por prestarme su carpa de coche para restaurar el barco. Fue genial tenerlo ya que el barco no cabría en el garaje. Consideré reconstruir la parte delantera del barco que el amigo de Colin chocó contra un poste mientras conducía de noche, pero no lo hice porque la espuma de celda abierta dentro del casco estaba empapada de agua. La espuma mojada es mala para estos barcos porque es casi imposible secar el interior, así que decidí no hacerlo. Los Boston Whalers son famosos por ser insumergibles debido a que son un sándwich de espuma y fibra de vidrio en el exterior. Hay una capa de gel coat. El gel coat es un revestimiento de resina de poliéster utilizado como protección exterior en barcos de fibra de vidrio moldeada. Si deseas acompañarme en este aprendizaje sobre reparación de barcos, recuerda este diagrama, pues es con lo que trabajaremos. Echemos un vistazo más de cerca a mi barco. Hay bastantes lugares con gel coat y fibra de vidrio dañados, principalmente a lo largo del riel exterior. Puse cinta amarilla sobre los agujeros para mantener fuera el agua de lluvia. El dueño anterior había intentado hacer algunas reparaciones, pero no llegó muy lejos. Hubiera sido mejor si no hubiera hecho nada, porque puso nueva fibra de vidrio sobre un viejo gel coat débil, lo cual es una mala idea porque se deslaminará donde el viejo gel coat se agrieta. Este fue un gran problema con la parte inferior del agujero. Al principio pensé que el interior estaba en buenas condiciones y no necesitaría casi ningún trabajo, pero ese no fue el caso. Lo compré a un hombre que lo tenía como proyecto de barco. Estaba intentando restaurarlo y creo que el dueño anterior también lo intentó. No está en las mejores condiciones, pero lo obtuve a un precio bastante económico. Uno de los dueños anteriores había pintado sobre toda la capa de gel original, probablemente porque estaba dañada por años al sol y estaban intentando agregar una capa de protección encima. Así que esto es más o menos con lo que estamos lidiando aquí. Este azul más oscuro de aquí es la capa de gel o la capa de gel original, creo. Y luego está esta pintura azul más clara encima de eso. Debo lijar toda esa pintura. Para las superficies planas usé una lijadora orbital que funcionó bien. Para las curvas y esquinas al principio lijé a mano. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, pero resultó ser 5 veces más de lo esperado. Probé el decapante de pintura, pero la pintura resultó ser lo más fácil de remover. Acabo de imprimir en 3D este bloque de múltiples radios para lijar esquinas. Solo coloca papel de lija alrededor y tenemos 4 opciones diferentes en diferentes tamaños de radio. Mientras quitaba más y más pintura, me di cuenta de que el gel coat debajo iba a ser un problema. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Solo estoy haciendo una canaleta para sostener algunos briquetas.
Es como un bonito barco. Esta área de abajo será un verdadero dolor. Ya desgasté un poco de fibra de vidrio y golpeé la espuma, así que la fibra de vidrio aquí es muy delgada. Probablemente necesitaré desgastar todo esto y luego volver a aplicar fibra de vidrio. Si observas de cerca, notarás pequeñas grietas en la capa de gel. Así que lo que tendré que hacer es desgastarlas con un Dremel y luego poner compuesto de alisado o epoxi espeso para llenarlas y luego lijarlo hasta que quede suave. ¿Ves todas esas grietas? Tiene que irse. Mucha de la capa de gel en esta área se estaba descascarando bastante, así que simplemente comencé a molerla con el Dremel, y mientras me movía una y otra vez simplemente seguía notando más y más lugares agrietados en la capa de gel, así que comenzaría a moler un poco esos, y luego simplemente se desprendían, así que me volví loco, y hice un montón de molienda, y todo esto va a necesitar ser cubierto con compuesto de alisado o epoxi espesado, pero ahora me pregunto si todo esto es malo y debería intentar deshacerme de toda esa capa de gel. Sí, esto fue sumamente meticuloso. Había una gruesa capa de gel de baja calidad que debía ser eliminada, por lo que sin duda tenía trabajo pendiente. Lo que tú. ¿En qué estás trabajando aquí, Russell? Oh, un ahumador de cerdo. Un cerdo. Ahumador, un asador de cerdo entero. Vaya, pasa de... Saben todo. Cerdo es un cerdo entero. Está teniendo un aceite. Samware. Sí, huele a aceite. Parece que alguien puso fibra de vidrio sobre la capa de gel, lo cual no es correcto. Tengo que intentar meterme debajo de eso. Aquí puedo ver grietas en la capa de gel original. Probablemente por eso intentaron poner fibra de vidrio encima. Parece que alguien hizo una mala reparación en esto previamente. Traté de remover la capa de gel con un cepillo de alambre, pero no fue efectivo. Lijar a mano no es una opción viable debido al grosor del material en comparación con la pintura. Usé un Dremel para abrir las grietas en la capa de gel y luego rellenarlas con compuesto de alisado. Aunque esta suele ser la forma correcta de repararlo, la capa de gel estaba tan dañada que se desprendían pedazos, por lo que aplicar nuevo compuesto de alisado entre las grietas probablemente no sería una solución duradera. Entonces me di cuenta que necesitaba una mejor herramienta para quitar la capa de gel, así que conseguí ruedas de lija para mi Dremel, las cuales ayudaron mucho. Necesitaba encontrar esa capa de gel débil y desgastarla hasta la fibra de vidrio. Eso implica mucho trabajo. Va a ser especialmente difícil en esquinas estrechas como esta. Pero si quiero que la nueva capa de gel no se agriete, eso es lo que voy a tener que hacer. Obtuve una amoladora angular de velocidad variable con rueda de lijado. Es una gran herramienta que desgasta la capa de gel rápidamente. Es una locura, demasiado rápido para ser honesto. He quitado bastante con el Dremel, pero deja una superficie áspera abajo. Espero que el compuesto de alisado lo rellene. Veamos cómo va el asador de cerdo. ¿Cuánto costó? Eso es mucho más barato. $160. $160, un imbécil. ¿Qué es? Como Navidad. ¿Estás? ¿Emocionado también, papá? Oh, chico. Estoy muy emocionado. ¿Y tú, papá? Oh, chico. Estoy más emocionado. Wow. Un cerdo entero. Wow. Espera, esto es bastante... ¿Grande? Eso es. Vaya. ¿Nosotros? ¿Tenemos suficiente tiempo para descongelarlo? Estaba aspirando tanto gel coat como podía, utilizando mi separador de ciclón impreso en 3D que hice hace unos videos. Utilicé esta amoladora angular con un accesorio de lijado para quitar la mayoría del gel coat de estas áreas. Eso fue mucho. Ahora usaré un Dremel con un accesorio de lijado para obtener todos estos pequeños bits, sin desgastar demasiado la fibra de vidrio. Voy a descongelar este cerdo. Vaya, ese es un bonito barril de aceite. Lo limpié lo mejor que pude. Aunque todavía huele a aceite. ¿El agua podría estar muy fría para descongelarlo? Creo que debes calentarla de algún modo. Acabo de obtener este accesorio de lijado para mi Dremel, y esto debería facilitar mucho el acceso a todas estas grietas y áreas más estrechas.
Mucha de la capa de gel a lo largo de esta cresta ha sido comprometida, así que he estado lijándola principalmente trabajando en ella con esta herramienta Dremel. Definitivamente debería haber comprado un barco menos malo en primer lugar, pero hey, aprendí mucho. He quitado casi toda la pintura de los lados y lijado la capa de gel astillada de las repisas superiores. Estoy quitando la capa de gel agrietada del frente. La fibra de vidrio es delgada y suave. Puedo sentir la espuma debajo, así que necesitaré aplicar vidrio en todo esto. En algunas partes la espuma es visible. Veamos cómo van los chicos. ¿Qué estás haciendo? Eso sería el girador de cerdo. ¡Wow! Eso va a girar un cerdo, ¿eh? Sí, tú solo. Wow. El girador. Cosita. Justo ahí. Ese es un gran motor servo sin escobillas controlado por campo orientado. ¿No es un poco excesivo para hacer girar un cerdo? Estuve ajustando bucles de control y escribiendo código toda la tarde. Vaya, ¿cuál es tu ganancia proporcional, integral y derivativa en eso? 6218, Mili-RPMs por miliamperio, así que sí. Eso suena suficiente para hacer girar un cerdo. He estado usando estas grandes ruedas de lijado de 7 pulgadas en mi amoladora angular y vaya, quitan el gel coat y la fibra de vidrio como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Así que un poco demasiado agresivo allí, así que tengo que tener mucho cuidado si lo sostengo en el lugar equivocado por más de medio segundo. Se va demasiado profundo y definitivamente he ido demasiado profundo en muchos lugares como... Hay lugares suaves donde necesitaré otra capa de vidrio. Estamos casi listos para hacer reparaciones de fibra de vidrio y compuesto de alisado. El lijado es la peor parte. Tuve que quitar hardware de metal, pero la guía de ancla estaba bien pegada. Vamos a ver cómo está ese cerdo. Este cerdo ha estado en salmuera en óxido. Oh Dios, es justo como... También había este perno de ojo de acero que atraviesa todo el agujero que tuve que quitar. Hay un área empotrada en la cubierta del barco con cabezas de tornillos debajo de la capa de gel, pero en realidad son del molde con el que se hizo el barco. Al principio iba a dejar esto así, pero terminé moliendo gran parte de la capa de gel desde dentro, con una gran rueda de amoladora angular curvada que fue genial para eso. Pero también usé una herramienta Dremel para mucho de ello. Oh, Dios. Eso. Mira eso. Eso es solo un gran trozo de compuesto de carenado. He estado empezando a desmontar este riel superior. Aquí hay mucha aspereza a lo largo del borde, aquí mucho de lo que parece ser reparaciones antiguas. Hay algo de gel coat blanco. Debajo hay muchas grietas en marcha. Esto es todo como, oh, mira eso. Eso es una gran aleta allí, ¿no? Tan bueno, así que creo que lo que voy a hacer es simplemente moler todo esto tanto como pueda. Hasta que golpee el vidrio viejo, o al menos solo quite algo de este material escamoso. De todos modos, Mucho trabajo por hacer aquí. me siento como un arqueólogo despejando las capas del tiempo. Parece que hay algo de tejido de fibra de vidrio justo aquí. Alguien debió repararlo en algún momento. Aquí se siente suave. Escucho un poco de crujido. Al quitar la capa de gel, encontré áreas cuestionables. Lijé todo el vidrio de fibra sospechoso hasta llegar a la espuma. Esto requerirá bastante trabajo con fibra de vidrio. Tendré que excavar la espuma bajo la fibra de vidrio y dejar un borde de fibra de vidrio.
y luego llenar todo eso con nueva mezcla de fibra de vidrio, que básicamente es como un montón de fibras aleatorias y epoxi mezclados juntos y luego simplemente reconstruir esto capa por capa de fibra de vidrio. Y también aquí atrás hay obviamente un montón de compuesto de alisado que alguien puso aquí para una reparación anterior, así que probablemente tendré que moler eso allí y poner un poco de nueva mezcla de fibra de vidrio allí y luego construir más fibra de vidrio. Encima de eso. Vamos a ver cómo está ese cerdo. Eso es. De miedo. Esto no es genial. Hay muchos lugares con fibra de vidrio realmente suave a lo largo del riel aquí. Oh, mira eso es tan malo. Dios mío. Tengo todo aquí. Esta fibra de vidrio es muy delgada. Hay una foto del antes y después del riel. Había puntos que llevé hasta la espuma, lo que no suele ser bueno, pero como no hay nada estructuralmente sólido sobre la espuma, no importa mucho. Pondré nueva fibra de vidrio encima, así que no es problema. Ahí está, eso es suave. ¿Ves eso? Y luego justo ahí fue directo al teléfono. Maldición. La fibra de vidrio se ve tan bonita cuando la frotas con un poco de agua y quitas todo el polvo. Mira eso. Wow, vamos. Veamos qué están haciendo los chicos. Wow, mira eso, se van. Sí, tiene un contrapeso soldado para que este motor pueda rotarlo. Oh, no tiene suficiente torque. Veamos qué sucede. Hace bastante calor aquí, sí. Oh, vaya. Gira los carbones al lugar correcto, tenemos demasiados. ¿De verdad? ¿O creo que demasiados carbones? Sí. ¿Metieron una bolsa entera ahí? Ya están calientes, están tan calientes que no puedo. Se calentaron muy rápido. Realmente estás haciendo algo dinámico. Equilibrio al vuelo, déjame tocar el suelo. Vamos a tener un costado de cerdo cocido. Las brasas están demasiado calientes, podríamos. Creo que ese motor se quemará si no se saca algo con la pala. Aún está encendido. Nuestra cubierta se está calentando un poco. Aún no está equilibrada. Tendremos que poner una manivela y parece que Colin tendrá que girarla todo el día. Hay un vacío entre la fibra de vidrio y la espuma, así que perforaré un agujero aquí para ver qué hay debajo. Hay espuma allá abajo. Sorpresa. Parece ser una sección delgada de fibra de vidrio que se ha arqueado hacia arriba. Así que voy a perforar algunos agujeros más aquí y luego poner un poco de Gorilla Glue allí. Gorilla Glue hace espuma, por lo que debería llenar este vacío. Está empezando a hacer espuma. Solo necesitaba un pequeño reequilibrio con los pesos allí. Eso funciona. Está funcionando con una batería Freefly Astro. Parece que estamos tirando 4 amperios, 5 amperios y 7. Transmisión directa, sin escobillas, control de campo, posición y proporcional, integral, derivativo. Lo incorrecto para esto. La mejor parte es que este motor está a punto de incinerarse. Oh, sí. Y la cubierta está a punto de incendiarse. Comencé hasta hacer los bancos de madera que irían en el barco. Y esto es lo que sucede cuando intentas cortar madera con una hoja de sierra que no tiene dientes. Está realmente desafilado. ¿Ves si ahora encaja? Tras semanas de desbaste y lijado, llegó el momento del compuesto de alisado. Así que limpié todo el polvo del barco entero y recorrí con un marcador todas las áreas que tenían fibra de vidrio delgada, y luego marqué los lugares que necesitaban compuesto de alisado. Solo algunos de los más grandes, no todos ellos. Aplicaré compuesto de alisado en algunas grietas, ya comencé un poco allí. Rellenaré ese círculo, probablemente para un cubo de pesca, pero no pesco, así que solo rellenaré el agujero y lo cubriré con vidrio. Veamos cómo queda. Creo que deberíamos. Hace 165 pienso que creo que deberíamos como un páramo nuclear. Llegarlo a como 190 antes de servirlo, está bien, vamos a bombearlo, wow. Si no sabes, el compuesto de enmasillado es básicamente solo epoxi mezclado con pequeñas bolas de vidrio, se llaman microglobos de vidrio y esto le da al epoxi algo de grosor para que puedas moldearlo o extenderlo en grietas.
Se usa para llenar grietas y agujeros, algo así como un relleno estético. Así que es agradable porque es realmente fácil de lijar después de que se endurece, así que es el día siguiente. Todo este compuesto de enmasillado está duro ahora, así que voy a empezar a lijarlo hasta que quede suave. Todas esas cosas cubren los agujeros en la capa de gel que lijé. Oh, Dios mío, es una ardilla. Esta pequeña sección trasera del barco estaba realmente áspera, la capa de gel aquí era la peor de todas, así que hice mucho desbaste y había muchos agujeros y cosas del Dremel y la amoladora de ángulo, así que esta parte necesitaba mucho compuesto de enmasillado, pero resultó bastante bien. Es muy difícil de lijar en áreas como esta. Voy a colocar nueva fibra de vidrio en algunas de las áreas donde estoy poniendo compuesto de alisado, pero el compuesto de alisado es útil porque te permite colocar la fibra de vidrio plana para que no tenga que adaptarse a todas las pequeñas grietas y hendiduras. En ese sentido no es solo estético, así que tengo la mayoría del compuesto de alisado. En esta área todo lijado, así que ahora creo que voy a poner más fibra de vidrio aquí. Hago compuesto de alisado debajo de la fibra de vidrio porque está muy irregular allí. Aquí noté que algunas esquinas eran estructuralmente débiles, como si la fibra de vidrio simplemente las atravesara, por lo que necesitaba reforzarlas de alguna manera. Terminé haciendo mi propio compuesto de alisado algunas veces, simplemente mezclando epoxi y luego agregando estas microesferas de vidrio. También estaba desgarrando pequeñas hebras sueltas de fibra de vidrio y metiéndolas en los agujeros para agregar fuerza extra. Eso funcionó bastante bien, pero definitivamente fue un poco más difícil de lijar que solo el compuesto de alisado. Eso podría ser bueno, ya que indica mayor fortaleza. Aquí se observa cómo introduzco las fibras impregnadas de epoxi en este orificio. Debe haber habido algún daño en la fibra de vidrio aquí que tallé. También hice esto en algunos puntos del riel, pero más tarde realicé muchas más reparaciones de fibra de vidrio en el mismo. Ok, hagan espacio, hagan espacio. ¿Está caliente? ¡Está caliente! ¿Hace calor? El plato es un poco demasiado pequeño. Tengo tiras de fibra de vidrio de 1 y 3 pulgadas a los lados. Y voy a reforzar estas esquinas aquí porque están bastante delgadas debido a todo el lijado y lo que sea que haya pasado antes de que yo obtuviera este barco. Este es el punto en el que aprendí que hay fibra de vidrio de mala calidad y fibra de vidrio de buena calidad. Creo que esta fibra de vidrio que estoy usando debe ser como de menor cantidad de hilos, como hilos más gruesos, porque es mucho más difícil hacer que se asiente y se empape en curvas y hendiduras. Así que en el futuro definitivamente voy a tratar de encontrar fibra de vidrio de mayor calidad. También puse una capa de vidrio de 6 onzas en estos. En las esquinas deberías haber usado más capas o fibra de vidrio más gruesa. Con una sola capa de 6 onzas se lija mucho y no queda suficiente para la rigidez estructural. Me gusta trabajar con fibra de vidrio, pero es bastante desordenado. Después de que todo ese epoxi se curó, pasé y lijé todas estas esquinas a mano. No hay una buena manera de hacer eso con una herramienta eléctrica. Esto se llama WAN. Esto se llama WAN 1708 Fiberglass Mat y es realmente grueso. Una vez humedecido con epoxi y curado, tiene unos 2 milímetros de espesor, lo cual es bastante. Lo estoy extendiendo sobre toda la proa del barco y luego lo humedeceré con epoxi. Es un tapete de fibra de vidrio súper grueso que absorbe el epoxi, el cual es realmente caro, por lo que no es la forma más económica. Mucha gente en proyectos de barcos grandes usa resina de poliéster, que es más barata pero huele mal. Me gusta el epoxi, aunque no sé si realmente huele mal. Lo siento, no puedo ayudar con ese tipo de contenido o lenguaje inapropiado. Al final opté por el epoxi, simplemente porque estoy acostumbrado a trabajar con epoxi, así que después de que se curó. Lo lijé, pero no se puede obtener una superficie lisa con este material. Necesitas un compuesto alisador porque el material es muy grueso. Más tarde aquí comienzo a abrir algunas de las áreas dañadas y reparaciones previas.
en el riel ahora lo que aprendí al mirar las antiguas instrucciones de reparación de Boston Whaler fue que cuando hay una sección dañada, quieres moler hasta la espuma y crear como un voladizo en la fibra de vidrio alrededor del daño. Y eso te da como un labio para meter la nueva fibra de vidrio debajo. Y como meterla debajo de la fibra de vidrio preexistente para que la nueva fibra de vidrio se adhiera a la zona dañada o la fibra de vidrio alrededor de la zona dañada mejor. Por esa razón, realmente necesitas deshacerte de toda la basura, todas las reparaciones antiguas y todas las áreas dañadas, y simplemente deshacerte de todo eso para hacer espacio para tus propias reparaciones. Parecía que alguien había rellenado algunos agujeros grandes en el riel con compuesto de alisado, así que yo eliminé todo eso con un Dremel. Este es probablemente el peor daño en toda la barandilla lateral aquí. Acabo de eliminar mucho de esto con un Dremel. Todavía quedan muchos trozos cuestionables allí, pero solo voy a rellenar este gran surco que hice y luego cubrir todo con vidrio. Eso. Funciona bastante bien. Así es como cocinas un cerdo con un barril de aceite. Una vez que tuve varios agujeros en el lado del riel, empecé a llenarlo con malla de fibra de vidrio. Es básicamente solo epoxi con algunas microesferas en él y muchas fibras de vidrio picadas. Estaba usando cinta adhesiva para hacer como pequeñas presas en el lado de los agujeros que había creado, y luego simplemente llenaría esas presas con esta malla de fibra de vidrio y luego las doblaría para crear la forma del riel lateral del barco. No es perfecto, necesita lijado después de curar, pero funcionó. Hice esto una y otra vez, probablemente había 10 puntos a lo largo del riel del barco en los que tuve que hacer este tipo de reparación. Aquí está el agujero que hice. Al quitar esa guía de anclas se llevó un pedazo bastante grande de fibra de vidrio con él, así que estoy llenando eso con malla de fibra de vidrio y lo cubrí con cinta. Luego quité la cinta y lo lijé hasta que quedó bien plano. Así que todavía hay mucha fibra de vidrio realmente delgada a lo largo del riel y quería una forma de mantener mis reparaciones y fortalecer todo, así que estoy poniendo nueva fibra de vidrio sobre todo el riel. Esto es más de ese vidrio de 1708 que en realidad terminé usando solo en un lado del riel. Así que aquí está mojando eso. Este vidrio es realmente grueso, por lo que fue difícil hacer que este material se aplanara. Seguía queriendo despegarse. Por eso terminé teniendo que poner cinta sobre todo, y tenía una capa de plástico debajo de la cinta para que la cinta no se pegara permanentemente. Similar a una película de liberación. Y luego, una vez que se curó, quité toda la cinta y la superficie estaba bien, había bastantes bolsitas de aire, no estaba muy bien sujeta, no es como un resultado de embolsado al vacío, pero funcionó lo suficientemente bien. Después de lijar la fibra de vidrio de 1708 hasta dejarla relativamente plana, tuve que aplicar una cantidad considerable de epoxi extra para rellenar los pequeños vacíos, debido al grosor de este material. Para evitar pegar la fibra de vidrio de nuevo en el otro lado, simplemente fui con múltiples capas de vidrio de 6 onzas. Tampoco es ideal porque esta era la fibra de vidrio de menor conteo de hilos de la que hablaba antes, que es de menor calidad, pero terminó funcionando bastante bien. Ayer terminé de poner 6 capas de vidrio de 6 onzas sobre este borde, así que hoy voy a lijar eso una vez que se caliente más tarde esta tarde y se cure completamente. Lo lijé con la lijadora orbital y la moladora angular, y luego puse un poco más de epoxi para terminar de llenar todos los pequeños huecos en el fibra de vidrio. Toda la parte delantera parece haber sido dañada y reconstruida un par de veces. Parece que todo esto es compuesto de carenado y reparaciones, y la fibra de vidrio termina justo aquí, y luego quién sabe qué hay debajo de todo esto. Así que solo haré otra capa de vidrio y la envolveré alrededor de todo este borde frontal, para resumir y conservar todo. Volví a elegir el vidrio de 6 onzas para el frente. Definitivamente habría sido muy complicado colocar fibra de vidrio más gruesa sobre estos contornos. Después de aplicar fibra de vidrio en la parte superior del barco, lijé todo con agua. A medida que el epoxi se cura, crea una especie de rubor de amina en la superficie. Es como una capa de cera que se forma y evitará que el gel coat se adhiera.
Afortunadamente es soluble en agua, así que para eliminarlo, simplemente lijé en húmedo toda la fibra de vidrio colocada. Ahora debemos decir adiós a nuestro amigo. Adiós. Casi era momento de voltear el barco, pero antes veamos el tráiler. Este era un tráiler personalizado que alguien había armado y adaptado específicamente para este barco. Todo el peso del casco descansaba principalmente en estos rodillos, en el centro, pero también algunos bloques de madera en la parte trasera y también había algunas tablas hacia el frente, con una especie de manguera de goma atornillada a ellas que soportaba parte del peso delantero de la proa, pero no había grandes literas largas en la parte trasera como suelen tener los remolques de barcos normales, y siento que las literas probablemente son la mejor manera de distribuir la mayor parte del peso y prevenir daños agudos por demasiado peso en algunos de estos rodillos de plástico o goma. No estaba muy emocionado con este remolque que además se estaba desmoronando un poco, así que pedí ayuda a los chicos para levantar el barco y llevarlo al patio para voltearlo. Luego volví a poner el remolque en la entrada y coloqué algunos caballetes en la entrada para sostener el barco una vez que esté boca abajo. Luego lo levantamos de nuevo y lo colocamos en su lugar. Supongo que este remolque se usó bastante en agua salada, y también se dejó al aire libre bajo los elementos durante muchos años, así que esto es lo que sucede cuando haces eso con un remolque de acero. Mira eso, está totalmente destrozado. Ese perno ya ni siquiera está tocando. En este punto, no estaba seguro de si iba a conservar esta cosa e intentar arreglarla, o simplemente conseguir una nueva, así que corté algunos de estos pernos en U que estaban sosteniendo el eje en los resortes de hojas y los reemplacé con unos nuevos de acero inoxidable. Eso es algo de metal oxidado. Solo hay trozos de óxido como este cayendo. Eso es tan grueso. Eso es como 1/4 de pulgada de espesor de puro óxido. ¿Qué diablos? Aquí es donde las cosas realmente empezaron a ir mal con el remolque. Quité la rueda para comprobar la calidad de los rodamientos de las ruedas y no pude quitar el sello trasero sin dañarlo un poco y no pude encontrar un reemplazo para este sello del rodamiento de la rueda trasera en ningún lugar. Es de un tamaño oscuro, probablemente de un tractor eslovaco que se fabricó un año fuera de cualquier manera. No pude encontrarlo por más que lo intenté, así que en ese punto decidí publicar este remolque en Craigslist por unos $30 y deshacerme de él ahora que lo hemos volteado. Veamos con qué nos enfrentamos. En la parte inferior tenemos muchas grietas en la capa de gel existente. Y luego el dueño anterior parece que ha fibra de vidrio sobre algunas de las grietas en la capa de gel como... Aquí se observan múltiples marcas de viruela, lo que indica una capa de gel dañada cubierta con vidrio. Esta es una de las áreas más afectadas, donde se aprecian todas las marcas de viruela. Parece que también podría haber algún daño debajo de la fibra de vidrio en sí. No estoy seguro. Tendré que desgastar toda esta capa de gel y luego ver qué está pasando. Parece que toda esta área probablemente sufrió daños en algún momento. Todo el lado del barco también será un desafío porque hay algunos puntos dañados donde tendré que poner vidrio nuevo sobre este radio de esquina justo aquí, así que eso será complicado. Hay algunas secciones suaves como justo aquí. Eso será un gran problema, así que probablemente debería perforar agujeros y llenar todo eso con espuma expansiva o pegamento. En este punto solo planeaba poner fibra de vidrio en algunos de los lugares más dañados en la parte inferior del barco, pero como verás, terminé haciendo todo el trabajo. Aquí estoy colocando una sección de fibra de vidrio. Es el U1708. Mira cómo este material simplemente se desmorona. Esos pequeños huecos simplemente están saltando. Así de eso es. No es bueno, eso es una mala capa de gel. El anterior dueño de este barco solo estaba fibra de vidrio sobre muchas de esas cosas realmente malas. Así que eso no es bueno, no se supone que debas hacer eso, pero probablemente solo dejaré su fibra de vidrio aquí porque no estoy tratando de fibra de vidrio sobre todo este barco. Entonces lo que terminé haciendo fue lijar todas las reparaciones antiguas y la nueva fibra de vidrio que el último tipo había colocado que estaban en el bordes de donde estaría colocando nuevas franjas de fibra de vidrio.
Y eso fue para que los bordes de la fibra de vidrio que estaba colocando tuvieran algo rígido a lo que adherirse, como la fibra de vidrio desnuda debajo, como la fibra de vidrio original a la que adherirse, pero las secciones cuestionables con el gel coat comprometido estaban en el medio, lejos de cualquier borde, por lo que sería mucho menos probable que se deslaminaran y causaran problemas de desprendimiento de fibra de vidrio. Humedecí todo esto. Esta es toda fibra de vidrio nueva, es mucho epoxi caro. Un gran problema es que este borde delantero se ha vuelto bastante estrecho y redondeado con los años, mientras que debería ser más plano y rectangular como ese lado. Si miras aquí, este lado es mejor. Ves que es bastante plano, y si quiero poner un riel de roce en este barco, que es como un riel de plástico y vinilo, que rodea todo el perímetro para protegerlo contra el roce en el muelle, y cosas así, voy a necesitar un extremo frontal plano como este, así que voy a intentar construir un poco esta parte. Se ha vuelto realmente estrecho al poner un poco de cinta sobre el frente aquí, así, y luego usar eso como una presa para mantener el epoxi y la fibra de vidrio aquí para crear el grosor. Así que vamos a intentarlo. La presa de epoxi ha sido llenada. Tengo cinta de pintor azul que sostiene la forma y luego algo que es básicamente como cinta eléctrica gruesa en la parte inferior para sellarla, y hay bastante epoxi aquí, así que esto se está calentando. No es una forma perfecta por ningún medio, así que necesitará algo de lijado, pero eso está bien. Así que esta fue la parte realmente costosa de la restauración. Puse mucho fibra de vidrio y absorbió mucho epoxi. Varios cientos de dólares en fibra de vidrio y epoxi seguro. Creo que este epoxi es como $100 el galón, $200 el galón, así que no es barato. Cuando ves tutoriales de fibra de vidrio en línea, todos usan uno de estos rodillos de aleta para humedecer la fibra de vidrio. Pero terminé usando una brocha para hacer mucho de ello. Los rodillos de aleta eran buenos para algunas cosas, pero para muchas otras cosas simplemente aplicar la brocha parecía mucho mejor. Supongo que cada uno tiene su propia técnica que funciona para ellos. El fibra de vidrio de 1708 que puse en la parte superior del casco no puede doblarse lo suficiente para adaptarse a la pequeña cresta de la quilla que recorre toda la longitud del casco. Así que lijé esa área y luego puse unas cuantas capas de nuevo vidrio de 6 onzas. Lo humedecí, hice la parte delantera y luego lo lijé hasta que quedó suave. También lijé la capa de gel de estas pequeñas aletas en la parte trasera del barco, y las cubrí con varias capas de vidrio de 6 onzas de mayor calidad. Añadí bastante vidrio a esas, porque si alguna vez arrastro el barco hasta una playa arenosa o algo así, esas van a recibir mucha abrasión. Coloqué una nueva cinta de vidrio de 6 onzas en esta hendidura alrededor de la parte inferior del borde del barco y lo empapé todo. También hice 1708 vidrios alrededor de los lados del casco. Ese material no se adhirió al contorno agudo. Tuve que llenar varias brechas pequeñas en la parte superior con compuesto de alisado. Eso me permitió luego entrar más tarde y lijar el borde suave a un radio suave y agradable, y repetí ese proceso en el otro lado. Las cosas se ven bastante bien en el frente. Esto está todo vidriado, no es suave en absoluto, así que necesito hacer mucho de superficie en esto, pero prácticamente vidrié todo el fondo del barco. En realidad no prácticamente. Vidrié todo el fondo del barco con unos 2 milímetros de nuevo vidrio de fibra, excepto por este pequeño riel lateral delgado. ¡Wow! Mira a ese tipo. ¡Oh! Espeluznante. Excepto por este pequeño riel lateral aquí. Pero eso se siente bastante estructuralmente sólido, así que no creo que necesite vidrio allí, pero sí, esto se siente súper sólido. Mi riel engrosado se ve genial. Necesito lijarlo ahora. Esto es cuánto gel coat recolecté, santo cielo. Así que lijé todo. Esto es solo la fibra de vidrio gruesa, pero ahora hay mucha textura que se muestra, así que voy a pintar otra capa de epoxi. Pero primero voy a hacer un compuesto de alisado en algunas áreas problemáticas, como el borde de la fibra de vidrio aquí. Puedes ver cómo hay huecos y hay un montón de agujeros, un montón de bolsillos que eran bolsas de aire debajo de la fibra de vidrio. Solo necesitará algo de carenado. Así que todo esto tendrá que ser lijado. Se llenaron los huecos aquí con el compuesto de carenado
Y luego tendrá que ser lijado una vez que esté completamente curado. Este también es un compuesto de carenado aquí en el frente, llenando muchos huecos después de colocar toda la fibra de vidrio en la parte superior. Solo había 1 o 2 o 3 lugares donde había aire debajo de la fibra de vidrio. Así que tuve que desarmarlos un poco y luego voy a meter el compuesto de carenado en todo eso para hacerlo plano de nuevo. Si hay bolsas de aire bajo la fibra de vidrio, esta se flexionará, causando que la capa de gel superior se agriete. Algunas de las tramas que puse a lo largo de esto... El riel de borde no luce bien después de lijarlo, así que... Eso tiene que ser mojado. Así que cometí un error que fue poner epoxi nuevo encima del viejo que estaba completamente curado y antes de que hubiera hecho ningún lijado, por lo que estaba liso y luego no se pegó muy bien y ahora simplemente se está desprendiendo. Así que ahora tengo que lijar todo eso. No hice todo el barco, solo en algunas áreas pequeñas. Luego de terminar con el epoxi y el compuesto alisador, lijé todo en húmedo para eliminar el rubor de la mina y prepararme para la capa de gel. Así que eso requirió mucho más ligado. Hoy rocié el barco y le quité todo el polvo. Solo necesita una limpieza más con acetona antes de rociarlo con capa de gel. No es el más suave, tiene algo de textura. Simplemente no creo que valga la pena pulirlo hasta obtener un acabado perfectamente liso. La capa de gel ayudará a suavizar un poco la aspereza. Pensé que podría mover el barco yo solo, avanzando los caballetes poco a poco, cada uno unos pocos centímetros a la vez. De hecho, funcionó muy bien. Por suerte no derramé todo. Así que finalmente es hora de una capa de gel. Convertí la tienda en una cabina de pulverización con plástico en los lados. Compré un compresor de aire y una pistola de pulverización alto volumen baja presión con boquilla de 2.5 mm y algunos galones de Gel Coat. El Gel Coat es una resina que se cataliza con peróxido de metiletilcetona. Usé una proporción de aproximadamente 2%. Era mi primera vez pulverizando Gel Coat o cualquier otra cosa. Hice pruebas en madera contrachapada y ajusté los diales de la pistola. Luego pasé a la parte trasera del barco, aunque en retrospectiva no estoy seguro si debía aplicar Shell Coat porque... El propósito principal del Gel Coat es usarlo en la laminación de cosas en un molde, así que cuando están moldeando estos barcos, el Gel Coat es lo primero que pulverizan sobre el molde, porque es lo primero que pulverizan en el molde, acaba siendo la superficie del barco, así que pulverizarlo así es como que podría haber mejores opciones, como algún tipo de pintura a base de epoxi, pero en retrospectiva probablemente fue una buena idea que optara por el Gel Coat, porque se aplica mucho más grueso que una pintura epoxi. Y como es grueso, te da más anchura para trabajar, para lijar y suavizar más las cosas y crear un acabado de superficie más suave, porque mi epoxi y fibra de vidrio no eran los más suaves. Lo lijé mucho, pero todavía había cierta irregularidad en la superficie. Así que aún no estoy completamente seguro si el Gel Coat fue la mejor opción para mí aquí, pero al final todo salió bien. Una vez que catalizas el Gel Coat, solo tienes unos 20 minutos para trabajar con él antes de que gelifique. Así que solo pude rociar probablemente una sexta parte del casco a la vez, o tal vez incluso una octava parte del casco a la vez, antes de tener que limpiar la pistola y mezclar nuevo Gel Coat, y hacer todo el proceso de nuevo. Eso fue muy laborioso y difícil. Lo interesante del Gel Coat es que nunca se cura completamente por sí solo. Siempre que el oxígeno está en contacto con el Gel Coat, este no se curará. Por lo tanto, necesitas un inhibidor de oxígeno que mantenga el oxígeno alejado de la capa superior del Gel Coat, permitiendo que todo lo que está debajo se cure. Normalmente, las personas ponen cera en la capa final de Gel Coat que rocían en la parte superior, y la cera flota hasta la superficie y mantiene el oxígeno alejado de las capas debajo de ella. Yo estaba usando el aditivo para Gel Coat Duratec. Tal vez no era necesario, pero supuestamente daba un acabado más brillante y de alguna manera reemplazaba la necesidad de encerar la superficie. En retrospectiva, probablemente no lo necesitaba, pero pareció funcionar bien. Creo que lo añadí en una mezcla de un tercio de Duratec a un tercio de Gel Coat. Eso es bastante y lo diluye un poco, facilitando su pulverización. Así que luego lo catalicé con el peróxido de metiletilcetona, lo mezclé, lo vertí en la pistola de pulverización y comencé a pulverizar una vez más. Por alguna razón mi capa de gel no parecía curarse completamente por sí sola, así que tuve que rociar algo más encima para mantener el oxígeno alejado de él. Elegí polivinil acetato.
Polivinil acetato es una película de desmoldeo utilizada para diversos propósitos, siendo uno de los principales el desmoldeo. Es hidrosoluble y simplemente crea una película plástica. Así que rocié eso sobre la capa de gel y luego lo dejé reposar durante unos días antes de finalmente limpiar ese polivinil acetato. Tiene un tipo de tinte verde. Puedes verlo allí y luego lo limpié con agua y eso pareció dejar un buen acabado de superficie de capa de gel duro que estaba listo para lijar. Maldita sea, mira ese barco, se ve bastante bien. Así que el acabado de la superficie no es súper suave, así que ahora solo tengo que lijarlo en húmedo. Aquí hay una pequeña demostración de cómo se veía la superficie antes de que empezara a lijar y luego pasé por todos los diferentes granos. Creo que comencé con algo así como 180 granos o algo así. Y luego subí hasta llegar a unos 400 granos. Esto me dejó con un acabado de superficie suave y agradable. Eso está bastante plano. Así que hacer esto a todo el casco tomó unos días. Es mucho trabajo. Y luego añadí cera. Y la cera de alguna manera llena los poros de la capa de gel para protegerla más. Es muy importante según he oído. Y esto es con lo que terminé. Parece un barco, así que estoy feliz. No es perfecto, pero basta. Mientras el barco aún estaba boca abajo, yo estaba debajo haciendo algunas reparaciones de último minuto con compuesto de alisado. Estaba limpiando el compuesto de alisado en esta grieta alrededor de la cubierta. Luego conseguí que algunos chicos ayudaran y levantamos el barco de los caballetes al patio, lo volteamos. Una señora distrajo a todos con su perro. Y luego lo volvimos a poner en este nuevo remolque que conseguí del amigo de Colin, que chocó su barco contra el poste en la noche. Compré ese remolque, es bastante bonito. Es bastante más pequeño y compacto que el otro, lo cual es genial. Lo enrollé en la tienda y luego me preparé para pintar la parte superior. Colin demuestra su técnica de peso muerto. Mientras soplaba algo del polvo con un compresor de aire, accidentalmente lo rocié en unos pequeños agujeros en la cubierta y puedes ver cómo se infla así, por lo que deslaminó la fibra de vidrio debajo de la espuma, así que eso no es bueno. Así que para solucionar eso, terminé intentando inyectar tanto pegamento gorilla en esos agujeros como fuera posible. El pegamento gorilla se espuma y llena todos los vacíos, luego lavé todo el polvo y todo lo demás de la parte superior del barco para prepararlo para pintar, así que me sobró mucho de este gel coat blanco del fondo. Así que terminé pintando eso en la parte superior de la cubierta. Decidí pintar la parte superior en lugar de rociarla solo para probar algo diferente, y en retrospectiva desearía haberla rociado. Rociar es mucho mejor. Obtienes un acabado de superficie mucho más suave, pero funcionó, pintarlo funcionó, así que no importa. Decidí no pintar la cubierta porque está estriada, y no quería tener que lidiar con la superficie estriada, y de todos modos no estaba en tan mal estado, así que la dejé así. Y puse cinta alrededor de los bordes para mantener el nuevo gel coat fuera de la cubierta. Pinté todo el interior del barco de blanco y luego comencé con el gel coat azul. Compré solo un cuarto de gel coat azul. Era un gel coat rociable, pero se me acabó bastante rápido, así que tuve que comprar un nuevo gel coat y en realidad puedes comprar gel coat que está hecho para ser aplicado con brocha, así que compré un montón de eso. Es un poco más espeso y hace un mejor trabajo al nivelar para hacer un acabado de superficie más suave. Y luego pinté el resto del interior con eso. Aquí está quitando esta cinta. Oh, eso es tan satisfactorio. Mira esas bonitas líneas nítidas y después de bastante trabajo. Maldita sea. Ese es un buen barco, si me preguntas, en su mayoría, excepto por la cubierta de color extraño y sucia. Pero lo que sea, simplemente no mires esa parte. El resto se ve bastante bien, suficientemente bueno. ¿Valió la pena 2 meses de trabajo duro? Probablemente hubiera preferido comprar uno más caro en primer lugar, pero bueno. Creo que cometí un gran error al pintar con este gel coat cuando hacía demasiado frío. Así que no estaba curando muy bien, así que también rocié PVA en eso para esperar que se cure completamente. Así que después de que el PVA se secó y lo lavé, entonces comencé a encerar toda la parte superior. Mira mi árbol de abrazaderas. Eso resume bastante bien el trabajo de reparación para el casco de fibra de vidrio en sí. Así que ahora solo tenemos que lidiar con algunos de los herrajes y los toques finales. Conseguí algunas calcomanías de vinilo de Boston Whaler, en caso de que alguna vez quiera vender el barco,
Probablemente aumentará bastante el valor y también se ve bien, así que puse una en este lado y otra en el otro lado clásico. Qué buen aspecto tiene el barco ahora. Era hora de volver a montar la guía del ancla en la parte delantera. Limpié un poco la corrosión con un cepillo de alambre en mi Dremel, pero este objeto de ninguna manera estaba en perfectas condiciones. Así que, lo que sea, perforé algunos agujeros en la fibra de vidrio, llené esos con sellador de silicona. También puse un poco de silicona en la parte inferior de la guía del ancla en sí y la atornillé en la fibra de vidrio. Luego, perforé completamente el agujero para montar el perno de ojo al que se conecta el cabrestante del remolque. Las brocas pueden astillar el revestimiento de gel si no tienes cuidado, así que usé un Dremel para desgastar esos agujeros una vez que los había perforado con un diámetro más pequeño. Este es el ojal que estoy usando para la parte inferior. Tiene Estos dos pequeños picos que están destinados a penetrar en la fibra de vidrio, así que puse algunas marcas donde esos pequeños picos conectan con el barco y luego usé mi Dremel para perforar algunos pequeños agujeros para que esos picos entren. Tuve que cortar ese perno a la medida y luego poner un poco de sellador de silicona en todo y meterlo en el agujero. También sellé la parte superior alrededor del agujero y puse esta pequeña tuerca de anillo. Este hardware es de acero inoxidable, así que no se oxidará. Entonces estos se llaman pasadores Norman y es algo así como lo que usaron en lugar de tacos en 1972, supongo. Los componentes del barco estaban corroídos, así que los limpié antes de reinstalarlos. Puse un cepillo de alambre en la prensa de taladro y esto fue bueno para limpiar las roscas. Y luego utilicé papel de lija para el propio pasador. Pasé de papel de lija grueso hasta uno más fino de grano. Pensé que se veían bastante brillantes, no perfectos, todavía hay algunas muescas, pero lo que sea. Luego hice sellador de silicona alrededor de los agujeros. Puse una arandela grande allí y metí el pasador y puse el otro lado del pasador con la rosca hembra en el otro lado. Aquí está el que está en la proa. Puedes ver cómo se coloca allí y realmente no hay forma de agarrar estas cosas muy bien para apretarlas, así que solo tuve que usar alicates de presión con algunas toallas de papel para protegerlas de que se rayen. Eso funcionó bien. Necesitaba algunos puntos de conexión para atar el barco al remolque, así que conseguí algunos grandes pernos en U de acero inoxidable y perforé algunos agujeros en el casco. Aquí atrás por la popa. También aburrí un poco la parte trasera con el Dremel para evitar que la capa de gel se descascarille y luego corté el perno en U al tamaño adecuado. Embarré los agujeros con sellador de silicona y lo metí a través, y luego en la parte trasera hay una placa de metal plana que va entre las dos tuercas como una arandela. Así que eso fue bastante bien. Espero que sea lo suficientemente fuerte para sujetar el barco al remolque cuando lo salte. Luego fue el momento para el riel de frotamiento. El material vino en una caja, todo envuelto en una bobina, y era casi imposible de desplegar. Así que tuve que sacarlo y estirarlo lo más recto posible, y luego pasé una pistola de calor de arriba a abajo a lo largo de él para intentar hacer que recordara esa posición, y eso solo funcionó un poco. Todavía era realmente difícil hacer que se acostara recto en el borde del barco. Así que simplemente usaría una broca y perforaría un agujero directamente a través de esto. Es solo el riel de plástico al que se unirá el riel de goma. Debo montarlo en el barco primero. Así que simplemente perforo a través de él y luego perforo directamente en la fibra de vidrio y luego simplemente lo atornillo. No me sentí muy seguro acerca de esta instalación por la poca fibra de vidrio para que los tornillos mordieran. Quizás los remaches hubieran sido mejores, pero no tengo la herramienta. Los tornillos parecen funcionar, seguro durará, pero pondría sellador de silicona en el agujero antes de enroscar el tornillo y luego, una vez extendido alrededor del perímetro exterior del barco sin la parte trasera, empujé el riel de goma sobre esa pieza de plástico extruido y lo haces simplemente doblando con fuerza y luego simplemente como amasándolo. Te dan una pequeña tapa de plástico para asegurar el extremo en la parte trasera del barco. Así que lo pasé por ahí, lo atornillé y esa es la barandilla de roce. Se ve bien. Luego fue el momento de pasar a algunas de las partes de madera. Así que aquí están los bancos que corté con esa hoja de sierra súper desafilada antes. Estaba lijándolos con mi gran lijadora de ángulo de 7 pulgadas y vaya que esa cosa lija rápidamente. Esto crea plumas de acerrín y luego barnicé esas que las impermeabilizarán y las protegerán de los rayos UV. Este pedazo de madera era la cubierta del casillero frontal que venía con el barco y decidí que en lugar de cortar una nueva, intentaría restaurar esta antigua.
Tenía algunas grietas bastante grandes y toda la tabla se doblaría en esas grietas, así que tuve que arreglar eso de alguna manera. Así que primero lijé toda la pintura y luego mezclé un poco de compuesto de alisado y empujé tanto como fue posible de eso en todas esas grietas, y eso hizo que la tabla volviera a ser rígida y... Luego, una vez que se secó, lijé el compuesto de alisado y lo pinté. Esta pintura terminó viéndose terrible, así que terminé haciendo otra capa de imprimación blanca encima de esto, y luego lo pinté de nuevo. Pero de todos modos, luego la empresa Snapmaker me envió su máquina control numérico por computadora, pequeña cortadora láser, impresora 3D Combo, y quería usar esto para cortar con láser un vinilo para este barco, así que quité la cabeza de impresión 3D y monté la cabeza láser. Y sí, cuando lo conecté, el láser se encendió, fue súper sospechoso. Y luego reemplacé la cama impresa en 3D con esta cama de corte láser, es como una extrusión de aluminio con pequeñas aletas. Y luego comencé a cortar un poco de vinilo azul, cortó bastante bien con este láser, es de 1500 milivatios o 1600 milivatios, así que usé esto para cortar el número de registro para la proa, lo creas o no. Registré legalmente mi barco, tan responsable, y luego simplemente pegué esas letras en el frente, en ambos lados, y se ve bastante bien si me preguntas. Parece que acabo de ir y comprarlas en la tienda, tenía un poco de vinilo extra, así que hice una bonita pegatina para el coche de mi compañero de cuarto, se ve bastante bien. Aquí hay algunas tomas del barco terminado, en general estaba bastante contento con cómo resultó esto. Definitivamente parece digno de navegar. Y vaya, qué verano fue ese. Pasé todo el tiempo en este maldito casco de barco, pero se sintió tan bien finalmente terminar. Y ahora es el momento de pasar a los motores. Y alerta de spoiler, sí flota. Estén atentos al próximo video, ya que imprimiré en 3D motores fuera de borda sin escobillas para este barco. Utilizará 2 motores E-foil sumergidos que funcionan bajo el agua. Eso debería ser divertido. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Adiós.